¿Qué tal amigos? Antes de comenzar con el video, recuerda que hemos creado un blog llamado Ingetool del mismo canal de YouTube, en donde va a tener la siguiente dinámica. Primero puedes observar aquí un poco la descripción de los cursos que más o menos se está trabajando. En este caso también está el número de contacto por si es que necesitas algún tipo de duda, un consejo, algún servicio, etcétera, con respecto a esos temas. Y luego ya podemos ver lo que son los temas en específico. Si te das cuenta, son links de reproducción de lista completa que lo va a redireccionar a YouTube. Ahí tenemos los temas del diagrama de fuerza axial, cortante, armaduras, reacciones, teorema de Castigliano, doble integración, vida conjugada, etcétera, 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 ¿no? Trabajo virtual, pendiente de flexión. Y finalmente vemos también un poco de exámenes o resolución de estos mismos de diferentes universidades. Simplemente hacen clic en cada uno de estos y lo redirecciona. Luego, si es que no quieres verlo de ese modo, quieres tomarlo en cuenta por imagen, por así decirlo, entonces acá lo he extraído de esta manera y ustedes simplemente hacen clic en cada uno de estos donde dice haz clic acá y lo redirecciona al video en específico, ¿no? Acá lo he desglosado, en realidad me tomó un poco de tiempo en estar haciendo todo esto, pero más que nada es para que ustedes puedan tener una mejor visualización. Ahora sí, puedes comenzar con el siguiente video. ¿Qué tal amigos? Vamos a desarrollar el siguiente problema. Tenemos aquí una viga en la cual tiene una carga distribuida rectangular de 30 toneladas sobre metro. También tiene una carga puntual de 12 toneladas. Y lo que nos van a pedir calcular van a ser entonces los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Pero para eso hay que calcular obviamente las reacciones. Sé que en el punto A es un apoyo fijo. Un apoyo fijo me va a generar dos reacciones. Una reacción vertical, lo voy a denominar AY, y una reacción horizontal a X. Del mismo modo, para el punto D, que es un apoyo tipo rodillo, un apoyo móvil, solamente se va a generar una reacción. Lo voy a denominar DY. Hemos identificado entonces, tenemos que aplicar las tres condiciones del equilibrio, que son tres: sumatoria de fuerzas en X, luego tenemos sumatoria de fuerzas en Y y finalmente sumatoria de momentos. Recuerda que estas tres condiciones se debe igualar a cero para que se mantenga el equilibrio. Si ahorita yo aplico lo que viene a ser sumatoria de fuerzas en X, miren lo que ocurre. Coloco AX y no hay más fuerzas horizontales, ¿no? Mira, como no hay fuerzas horizontales, de una vez puedo indicar que AX vale 0. Es la reacción que sale muy rápido. Ya lo tenemos calculado. Faltaría AY y DY. Pero yo podría aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Pero al momento de aplicar sumatoria de fuerzas en Y, todavía se generan una y dos incógnitas, así que no podría calcular. Lo que sí me conviene es aplicar sumatoria de momentos. Puede ser en el punto A o en el punto D. Si aplico en el punto A, calculo la reacción de Y, pero si aplico en el punto D, estaría calculando la reacción a Y. Así que cualquiera de las dos formas es válida. Voy a aplicar yo en A. Digamos que el momento antihorario es positivo, igual a 0. Entonces indicamos DY va hacia arriba, me genera un momento antihorario, por lo tanto va a ser positivo. DY por toda la distancia sería 2, 4, 7. Esta fuerza de 12 va hacia abajo, sería horario, por eso va a ser negativo, por la distancia que es 5. Y acá cuando tengo una carga rectangular tengo que hallar su fuerza resultante. Es el área de un rectángulo y se ubica en su centro de gravedad, o sea en la mitad. 30 por 3 me va a dar 90 toneladas. Y recuerda, ¿no? Como es en el punto medio, va a ser a 1.5 metros para cada lado. Indicamos esa distancia a 1.5 metros. Entonces, como va hacia abajo, también me va a generar un momento horario, por lo tanto va a ser negativo. Menos 90 por 1.5. Igualamos a 0 y finalmente despejamos la reacción de Y. Vamos a ver qué valor nos estaría dando. En este caso me da 27.857. Ahí lo tenemos calculado con 3 decimales.
puede considerar más, ya depende de cada uno. Su unidad es toneladas. Como me dio positivo, ha sido correcto el sentido que hemos asumido, que sería hacia arriba. Luego ya puedo calcular la reacción a Y aplicando lo que viene a ser entonces sumatoria de fuerzas en Y, digamos que hacia arriba es positivo, e igual a 0. Indicamos, sería AY menos 90, ¿no? Esta fuerza resultante, menos 12, y finalmente más DY, que ya lo tenemos calculado, igual a 0. Despejamos la reacción a Y para ver cuánto sería. En este caso me da un valor de 74.143 toneladas. También positivo, es correcto el sentido que hemos asumido, hacia arriba. Y de esa forma hemos calculado entonces las reacciones. Ahora lo que vamos a calcular va a ser los cortes que se va a aplicar. Por ejemplo, miren, ahorita voy a borrar todo esto de aquí para que se den cuenta. Y vamos a fijarnos cuántos cortes más o menos se podría aplicar. Recuerda que los cortes se aplican cuando existen algún tipo de variación de cargas. Por ejemplo, el tramo AB solamente está actuando una carga distribuida. Entonces tranquilamente ahí puede haber el primer corte. Corte 1. Y yo debo saber si voy a trabajar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Obviamente que por lógica es más conveniente trabajar de izquierda a derecha, ¿sí o no? Porque el tramo sería más corto. Imagínate si yo hubiese trabajado de derecha a izquierda. Mira con todas las cargas que me voy a encontrar. De Y, 12 y bueno, otra vez con esta carga rectangular, ¿no? Así que por lógica y un poco de intuición es mejor trabajar con las partes más cortas. Ya tengo el primer corte. Luego acá habría otro corte. ¿Por qué? Porque en el tramo BC ya no hay cargas. Entonces cuando hay esa variación se va colocando otro corte. Corte 2. Podría ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en realidad. Quizás el corte 2 vamos a trabajar de derecha a izquierda, ya que solamente son cargas puntuales, ¿no? Así que indicamos acá que sería el X2. Finalmente el corte 3, como estamos observando, acá hay una carga puntual, así que acá habría esa variación. Corte 3. Generalmente por tramos, pues, ¿no? Y también debería ser de derecha a izquierda para que sea más corto. Ya hemos identificado entonces los cortes, solamente cuestión ahora de calcular. Vamos a colocar aquí corte 1. El intervalo, ¿desde dónde está actuando? Si te das cuenta. Ese intervalo va a ser de A hacia B, o sea, de 0 hasta 3 metros. ¿No lo tenemos? Y es cuestión de volver a dibujar, pues, ¿no? Ese tramo de... Indicamos acá. Coloco la reacción que ya tengo calculado a Y. 74.143 toneladas. Indicamos también la distancia, el X, de esta manera. Coloco, y acá, bueno, la carga distribuida, no nos olvidemos, pero recuerda que estamos particionando en esa parte. ¿Qué ocurre en este punto? Por lo general ahí se producen los esfuerzos internos. Yo tengo que saber cómo va a trabajar. Cuando hago un corte de izquierda a derecha, la cortante va hacia abajo y el momento tiene un sentido antihorario. Recuerda que esta magnitud es de 30. ¿Cómo hallo la fuerza resultante de esta carga distribuida? Base por altura. En otras palabras sería la base, que es X por la altura 30, me da 30X. E indicamos esa distancia, ¿no? También debería ser a X medio, pues, ¿no? En la mitad. Y ahora sí, generamos las dos ecuaciones, primero para la cortante y luego para el momento. Yo sé que ahorita me podrán decir, pero no se debe aplicar sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. Sí, es correcto. Sin embargo, acá les estoy dando algunos tips cómo se podrían generar estas ecuaciones de una manera más rápida. Por ejemplo, para las cortantes van a tener que ser fuerzas verticales, ¿sí o no? Fuerza cortante, como estamos observando. Y va a tener el siguiente signo. Por ejemplo, si yo sé que un corte de izquierda a derecha, la cortante va hacia abajo, y si veo que estas fuerzas verticales tienen el mismo sentido, hacia abajo va a ser negativo. Pero si tuviera sentidos opuestos, tal como vemos en esta reacción que va hacia arriba, y la cortante va hacia abajo, ¿no? Del corte, entonces viene a ser positivo. Indicamos acá 74.143. Esta fuerza de 30 va hacia abajo, 30x, perdón. Como va hacia abajo y tiene el mismo sentido, sería negativo. Menos 30x, nada más. Muy rápido hemos encontrado entonces la ecuación de la cortante. Del mismo modo para la ecuación del momento, el mismo criterio. Esta fuerza es 74,
me va a producir un momento horario, ¿sí o no? Hasta el corte. Así se toman los momentos. Pero este corte, mira, el momento actúa en el sentido antihorario. Como tienen sentidos opuestos, entonces va a ser positivo. El mismo criterio. 43 por X. Y esta fuerza de 30, como va hacia abajo, me generaba un momento antihorario, como tiene el mismo sentido. A ver, perdón, creo que he colocado negativo. No, esta fuerza era horario, pues no. Como es opuesto es positivo, sí, disculpen. Acá corregimos, ahí está. Pero esta fuerza de 30x, como va hacia abajo, tiene el mismo sentido. Ahora sí, va a ser negativo. Menos 30x por la distancia, que es x medio. Simplificando esto sería menos 15x al cuadrado, ¿sí o no? De una vez. Menos 15x al cuadrado. Ahí hemos calculado también la ecuación del momento. Y lo único que hacemos nada más ya es reemplazar en los intervalos. Vamos a hacerlo de esta manera. Para ambos. A ver. Mejor así. Primero para la cortante. Indicamos el X cortante. Distancia, momento. Cuando X vale 0 y cuando X vale 3. ¿No? Del mismo modo acá. ¿Cuánto sería la cortante? Si te das cuenta, cuando es 0, se reemplaza en esta ecuación de la cortante, se anula y solamente me va a quedar ese valor que es de 74.143. Del mismo modo, cuando x es 3, bueno, vamos a reemplazar, cuando sería 74.143 menos 30 por x, que viene a ser 3. Me da una cortante de menos 15.857. Ahí lo tenemos calculado. Y lo mismo hacemos para el momento. Cuando es 0, evidentemente todo se va a volver 0. Y cuando x vale 3, vamos a ver cuánto sería. Me da un momento positivo de 87.429. Ahí está. Y bueno, eso fue entonces para el corte 1. Lo mismo tenemos que hacer ahora para el corte número 2. El X también es mayor o igual o menor o igual. El intervalo, recuerda que el corte 2 se va a tomar en cuenta desde el punto C, porque ahí estamos haciendo el corte. En cambio, el corte 3 le va a servir de D hacia C, o sea, de 0 a 2 metros. Pero este corte 2, como les digo, está por encima de otro corte. Entonces, en la distancia que se quedó anteriormente para el corte 3. No se confunda, parece un poco confuso, pero no es así. Así que el corte 2 le va a corresponder desde el punto C hasta el punto B. O sea, de 2 metros hasta el punto B, que viene a ser la suma total, ¿no? 4. De 2 a 4. Ahora sí. Vuelvo a copiar nada más el mismo tramo, más o menos así. E indicamos las fuerzas que actúan. En DY, acá viene a ser 27.857. En este caso hay una carga puntual. Tiene una magnitud de 12. Y ahora cuando hago un corte de derecha a izquierda, los esfuerzos que se producen en este punto viene a ser al revés. O sea, la cortante ahora va a ser hacia arriba, V, y el momento en el otro sentido, que es horario, ¿no? Es lo contrario nada más del corte cuando tomo de izquierda a derecha. Indicamos la distancia. Esto de aquí es X, recuerden. Acá hay una distancia que ya tenemos calculado, pues, ¿no? Esta distancia sería en este caso de 2 metros. ¿Qué distancia entonces le va a corresponder desde el corte hasta la carga de 2? Si yo ya sé que todo mide X y hasta acá es 2, sería la resta. X menos 2. Ahora sí, ¿no? Esa sería la distancia. Nada más creo que es necesario colocar. Así que generamos nuestras ecuaciones. Colocamos acá cortante y momento. El mismo criterio. Esta cortante va hacia arriba, tiene el mismo sentido, así que es negativo. Pero este valor de 12 va hacia abajo, como es opuesto, prácticamente entonces sería positivo, más 12. Acá voy a colocar de frente, pues no, vamos a ver cuánto sería, menos 27 más 12 me va a dar el siguiente valor. Ahí vamos a borrar. Finalmente lo que obtenemos también es negativo,
menos 15.857. Para el momento también, esta fuerza va hacia arriba, me genera un momento antihorario, que es opuesto al corte, por lo tanto va a ser positivo, por X. Y acá esta fuerza 12, como va hacia abajo, me genera un momento horario, y como tiene el mismo sentido, va a ser negativo. Menos 12 por X menos 2. Y de esa forma hemos generado nuestras dos ecuaciones. Solamente cuestión ahora de reemplazar en los intervalos, ¿no? De la misma manera. Indicamos acá cortante y momento. X momento. No, perdón, acá es la cortante. Y acá sería X y momento. Cuando X vale 2, cuando X vale 4. ¿Cuándo sería para la cortante? Cuando X vale 2, te das cuenta que no depende de X, así que se va a mantener constante. Menos 15.857. Del mismo modo cuando mide 4 metros. Para el momento, cuando X vale 2, si te das cuenta el momento de reemplazar acá se vuelve 0. Así que solamente me va a quedar esta expresión de acá. 27.857 por 2 me va a dar un momento de, en este caso, a ver, en el punto B, 55.714. 55.714. Ahora cuando X es 4 vamos a reemplazar. Me da un momento de 87.429. 28 y tanto, que en realidad ya sería 29, pues no hay mucha diferencia. Y finalmente, ya una vez que he calculado también el corte 2, faltaría el corte 3. Ahora vamos a colocarlo aquí, en la parte inferior. Corte 3. Este corte ya va a ser más sencillo en realidad. Es de D hacia C, o sea, de 0 a 2 metros. Copiamos ese tramo de ahí. Indicamos su carga. La misma reacción. 27.857. Y si te das cuenta no hay más fuerzas que se están aplicando, pues no. Como no se aplican más fuerzas, así que ahí nomás terminaría el corte. Indicamos cortante hacia arriba, momento horario y la distancia. Generamos las ecuaciones, cortante, momento, va hacia arriba, entonces tiene el mismo sentido negativo. Menos 27.857. Del mismo modo para el momento, me produce un momento antihorario que es opuesto, así que va a ser positivo por X. Y reemplazamos nada más en los intervalos. X cortante, X momento. Cuando X vale 0 y cuando X vale 2, para la cortante te das cuenta que no depende de X, así que se va a mantener constante. Menos 27.857. Para el momento, cuando X es 0, obviamente sería 0. Ahora cuando X vale 2, ¿cuándo sería? Me da un momento de 55.714. Ahí está. Y bueno, una vez entonces que hemos calculado ya todos los cortes, en realidad ha sido un método que a veces toma un poco de tiempo, pero no es difícil. Ya es cuestión entonces de generar esos diagramas. Para eso vamos a tener que colocar algunos ejes que ya están establecidos. Vamos a borrar todo esto de acá. Solamente nos sirvió para poder identificar lo que tenemos. Si no me equivoco, este ejercicio ya lo he realizado en otro video, pero aplicando el método de las áreas. Así que igualmente les voy a dejar el link en la descripción para que puedan comparar cómo serían los procedimientos, ¿no? De repente el método de áreas es más rápido o quizás el corte lo tomen de una mejor forma, pero bueno, ya ustedes lo pueden analizar ahí. ¿Qué sucede acá? Lo único que estoy haciendo es particionando por ejes para cada corte que le va a corresponder de esta manera. Y vamos a indicar los esfuerzos. Pues, ¿no? Acá sería cortante, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y para el momento yo lo trabajo así, negativo hacia arriba, positivo hacia abajo. Si ustedes lo quieren trabajar al revés no hay ningún problema. Ustedes ya ven cómo le pueden asignar entonces esos sentidos. Comenzamos. Para el corte 1, el intervalo de 0 a 3, ¿no? Toda esta distancia. Cuando X vale 0, la cortante,
¿cuánto sería? Miren, 74.143, así que va a estar ubicado por acá. 74.143. Y cuando x vale 3, te das cuenta que es menos 15.857, más o menos por acá. Menos 15.857. Como es una carga distribuida rectangular, se va a generar una función de primer grado, con una recta. Luego voy al corte número 2, que le corresponde el intervalo de 2 a 4, o sea, este tramo de acá, ¿no? De C hacia B. Cuando x vale 2, la cortante se sigue manteniendo, miren, menos 15.857. O sea, acá, menos 15.857. Y cuando x vale 4, o sea, en el punto B, también, ¿no? Menos 15.857. Entonces, como es constante, se genera ese tipo de función, de esa manera. ¿Qué más? Ahora para el corte número 3, te das cuenta, cuando x vale 0, la cortante es negativo menos 27.857, más o menos por aquí. Menos 27.857. Y cuando x vale 2, también se mantiene igual, menos 27.857. También sería entonces una función constante. Y acá ya se une, pues no, con el otro punto. Eso es lo que se ha generado entonces para el diagrama de fuerza cortante. Y lo único que hacemos, bueno, ya podría ser darle algún color establecido y bueno, pero nada, eso lo pueden dejar ahí. Ya, vamos a empezar ahora con el diagrama de momento flector. Hacemos lo mismo, me voy ahora a la otra tabla. Comenzamos cuando x vale 0. Si te das cuenta, el momento sigue siendo 0. Entonces indicamos, se mantiene ahí, en 0. Y cuando x vale 3, el momento es 87.429, positivo, así que más o menos estaría por acá, ¿no? Indicamos 87.429. El tipo de función que se va a generar acá ahora va a ser de segundo grado, ¿no? Si acá era una función lineal de primer grado, acá aumenta. Pero hay que saber cómo graficarlo. Miren, hay un detalle acá. Si ustedes se dan cuenta y son muy observadores, vemos que la cortante en este punto pasa por 0. ¿Qué sucede cuando una cortante pasa por 0? Generalmente ahí se produce lo que viene a ser el momento máximo. Y ese momento máximo, en muchos casos, es superior a los momentos que están en ambos extremos. Digamos que estuviese por acá. ¿Cómo calculo entonces este momento máximo? Lo que hago simplemente por el método de los cortes, me voy a la ecuación del corte para ese tramo que es el primero. Aquí este valor lo vamos a copiar porque ese es intervalo. Y lo único que hacemos, como estamos indicando, que la cortante vale 0 en ese punto, lo igualamos. Y se genera este tipo de ecuación, ¿sí o no? Esto ya es muy fácil. Pasa al otro lado, 30x igual 74.143. Y finalmente el x pasa a dividir, perdón, el 30 pasa a dividir. ¿Cuánto nos estaría dando el valor de x? En este caso me da 2.471 y bueno, hay más decimales, podemos trabajar con 5, con 6 para que sea un poco más exacto. Yo voy a trabajar acá con 5 decimales. Este x viene a ser la longitud. Ese x representa justamente esta distancia que voy a indicar acá. Esto sería mi x1, porque el corte estoy trabajando de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué hago con esta distancia que he calculado? Ahora lo voy a reemplazar en mi ecuación de momento, lo que tengo aquí calculado. Y ahí se estaría generando entonces el momento máximo. Reemplazamos, cuando x es 2.47143, ¿cuánto sería el momento en ese punto? Vamos a reemplazar. Y me da el siguiente valor. Sería en este caso 91.620, que unidad del momento de fuerza por distancia, toneladas por metro. Por eso les mencioné, ese momento sería un poco mayor que este de acá, que es el de 87. Así que vamos a indicar 91.620. Y de esta manera ya podemos graficar, ¿no? Lo que viene a ser ese diagrama. A ver, vamos a hacerlo un poco detallado.
para que no quede ni una duda, una función de segundo grado, una parábola, de este modo, hasta aquí, y luego culmina en esta parte. Ya ustedes lo harán más acotado. Bueno, eso fue entonces para el corte número 1. No ha sido quizás tan complicado, pero hay que tomar en cuenta mucho ese aspecto. Vamos al corte 2. Aquí ya las constantes no pasan por 0, entonces va a ser más sencillo. Acá está la tabla, vamos a reemplazar. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale el momento? 55.714. Entonces vamos a indicar acá, estaría más o menos en este punto, 55.714. Simplemente cuestión de unir, ¿no? Acá es una función constante, así que acá le va a corresponder entonces una función de primer grado. Y finalmente para el corte número 3 también, ¿no? El x aquí vale cuando es 0. A ver, en este caso, a ver, quiero definir algo. Sí, cuando x es 2 nos referíamos a este punto, pues no es correcto, miren. Cuando x es 4, o sea en el punto B, también nos da lo mismo, miren, 87.429. Entonces sí, está cumpliendo, es correcto. Para el corte 3, cuando x vale 0, o sea en este punto de acá, veo que nos está dando 0, correcto. En una articulación ahí en el extremo, si no hay una carga de momento, entonces sería 0. Cuando x vale 2, vale 55.714. Función constante, acá le va a corresponder entonces una función lineal. Y de esa manera entonces se han graficado los diagramas de fuerza cortante y momento efector para este ejercicio. Es cuestión nada más de práctica. Algunos detalles quizás que pueda aconsejar es que tomen muy en cuenta la cuestión de los signos. A veces muchos se confunden ahí. Si te equivocas nada más en un número o en un signo, obviamente que ya arrastra todo el problema y suelen equivocarse. Entonces, si no me equivoco, por el método de las áreas, sí, me está dando casi lo mismo, ¿no? De repente por cuestión de decimales algo mínimo, pero de esa manera entonces se está graficando. Espero que les haya servido este video en realidad. No te olvides de suscribirte, comparte para que muchas personas más puedan realizar o practicar, ¿no?, ese tipo de problemas. Y los veo en un próximo video.